¿En qué piensas cuando oyes la palabra apartheid? Probablemente en las preocupantes imágenes de segregación racial entre personas blancas y negras en Sudáfrica, donde un régimen gobernado por una minoría blanca racista declaró a esta oficialmente superior a la mayoría negra y decidió dominarla. El sistema de apartheid de Sudáfrica terminó oficialmente a mediados de la década de 1990, pero eso no significa que el apartheid no pueda suceder en otro país. Aquí, en Israel y los territorios palestinos ocupados, la población palestina es expulsada de sus tierras y sus casas, separada y segregada mediante leyes, muros y controles. Viven en un constante estado de temor e inseguridad y se le empobrece deliberadamente. Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos de todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que dicen ya no es mío. Pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos de todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermana ayer mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida Jenin. Y escucharon gritar a alguien, estamos retornando a Palestina, detrás de las rejas de la prisión mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próximo terrorista, barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata. Tú me dices que yo mando a mis hijos a morir. Pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo. Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quién entrenó a Osama antes que nadie? Mis abuelos no corrían en círculos como payasos, con capas y capuchas blancas, linchando negros. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, ¿debería no gritar? ¿Me olvidé de ser todos tus sueños orientalistas? El genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe. Sí amo, no amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado de mi ira. Esta maravilla de poema es de Rafeef Ziadat, activista canadiense-palestina y fundadora de la coalición contra el apartheid israelí que promueve la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. Hoy en La Base explicamos qué es el apartheid de Israel contra los palestinos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Bueno, hoy en La Base hablamos del apartheid, que no es un asunto solamente de Sudáfrica, tiene que ver con Israel y Palestina. ¿Qué tienes preparado, Sara? Bueno, pues vamos a ver todos los detalles de en qué consiste este apartheid al que someten al pueblo palestino las autoridades israelíes y también las similitudes y diferencias que tiene con el apartheid sudafricano. Manu Levín, ¿por qué la prensa nunca habla del apartheid? Bueno, pues eso es lo que nos vamos a preguntar y vamos a ver cómo habla del apartheid, cómo emplea esa palabra la prensa cuando sí que la usa en sus titulares, en sus noticias. ¿Qué nos tienes preparado, Ina Afino-Génova? Vamos a hablar de los bantustanes y vamos a comparar las condiciones en las que vivían los negros de Sudáfrica con en las que actualmente viven los palestinos. Hoy contaremos además con Ana Sánchez, una activista pro-palestina y experta en el conflicto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano.
Tienen un sistema de apartheid con dos pueblos ocupando la misma tierra, pero completamente separados el uno del otro, con los israelíes totalmente dominantes, utilizando una violencia opresiva y privando a los palestinos de sus derechos humanos básicos. Con estas palabras, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, denunciaba la situación de apartheid a la que está sometido el pueblo palestino. El fragmento pertenece a su libro Palestina, Paz, no Apartheid, un texto en el que plantea que los asentamientos de Israel en los territorios ocupados suponen el mayor obstáculo para la paz en Palestina. En julio de 2018, el Parlamento israelí votaba una ley que supone una de las piedras angulares de su proyecto colonial. La norma se titula Israel como Estado-nación del pueblo judío y uno de sus artículos especifica que el Estado considera el desarrollo de la colonización judía como un objetivo nacional y actuará con miras a alentar y promover sus iniciativas y su fortalecimiento. Es decir, este texto da cobertura legal a la confiscación de tierras pertenecientes a palestinos, ya sean de Cisjordania, de Jerusalén o ciudadanos de Israel. Así es, esta ley se ajusta a lo que el Tribunal Penal Internacional define como una situación de apartheid, un régimen institucionalizado de opresión sistemática y de dominación de un grupo racial sobre otro. El relator especial de las Naciones Unidas, Michael Lynk, fue muy contundente al respecto. Israel practica el apartheid en los territorios palestinos ocupados. En un informe publicado en 2022 asegura que 3 millones de palestinos están sin derechos, viviendo bajo un régimen opresivo de discriminación institucional. En el informe, el relator de la ONU recuerda además que a día de hoy existe en el territorio palestino ocupado por Israel un sistema legal y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania. Muy contundente aquí la ONU, pero no ha sido la única en denunciar la situación del apartheid que vive el pueblo palestino. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también afirman lo mismo. Sí, apartheid significa separación en afrikáans y fue un sistema de segregación racial que estuvo vigente en Namibia y Sudáfrica entre 1948 y principios de los años 90. Este sistema de leyes buscaba mantener los privilegios de los descendientes de los colonos europeos, que suponían menos de un 20% de la población frente a la mayoría negra. Bajo el régimen del apartheid, los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos, los conocidos como bantustanes, luego Ina nos hablará más de esto, y cobraban menos que ellos por realizar los mismos trabajos. La segregación llegaba hasta tal punto que blancos y negros no podían ser pareja, ir en el mismo autobús, utilizar los mismos baños o bañarse incluso en las mismas playas. En total, el Partido Nacional Afrikáner aprobó más de 300 leyes para institucionalizar las prácticas racistas y la segregación. El Premio Nobel de la Paz y uno de los grandes líderes de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Desmond Tutu, vio muchas similitudes entre lo que ocurrió en su país y lo que vio con sus propios ojos en Palestina. Mi visita a Tierra Santa me conmovió profundamente, me recordó mucho lo que nos ocurrió a nosotros, los negros, en Sudáfrica. ¿En qué se concreta entonces, Sara, la situación de apartheid que sufre Palestina? Bueno, voy a detallar los 3 pilares sobre los que se asienta el régimen de apartheid israelí. En primer lugar, se delimita la población entre judíos y no judíos con la ley de retorno, una norma que sirve para definir quién es judío y que concede a los judíos de todo el mundo el derecho a emigrar a Israel o a los territorios ocupados. A diferencia del caso sudafricano, que relegaba a los negros a nuevas categorías políticas, a los palestinos se les niega cualquier estatus. En segundo lugar, la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel de 2003 impide la reunificación de las familias palestinas. En los territorios ocupados, a los palestinos se les niega el derecho a salir y regresar, a la libertad de circulación y residencia y el acceso a la tierra o al agua. Según un informe del Banco Mundial, los colonos israelíes de Cisjordania, que representan apenas el 15% de la población, tienen acceso a más del 80% de sus recursos de agua dulce. Esto genera una verdadera escasez de agua para los palestinos, contradiciendo además los acuerdos de Oslo que establecían una administración conjunta de estos recursos. El tercer pilar en el que se asienta el régimen de apartheid israelí son sus leyes y mecanismos represivos en materia de seguridad. En los territorios ocupados, la seguridad se utiliza para justificar las restricciones de libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y circulación de los palestinos, habiendo incluso carreteras de uso exclusivo para los colonos. Amnistía Internacional ha denunciado cómo Israel está utilizando tecnologías de reconocimiento facial para precisamente fragmentar, segregar y controlar a la población palestina. Y la situación de apartheid no se limita solo a los territorios palestinos ocupados, sino que en buena medida se aplica también en el propio interior del Estado de Israel a los ciudadanos
ciudadanos árabes israelíes, que suponen un 20% de la población de Israel. Para empezar, Israel distingue entre ciudadanía y nacionalidad, reservando esta segunda y todos los derechos derivados de ella a la población judía. Además, hay más de 50 leyes que privilegian a los judíos sobre la ciudadanía palestina no judía. Se trata de leyes que afectan todos los aspectos de la vida, desde cuestiones migratorias y de reunificación de familias hasta los derechos de propiedad de las tierras. En relación a la propiedad de las tierras, los árabes israelíes tienen muy complicado comprar o arrendar tierras administradas casi en su totalidad por el Fondo Nacional Judío. Y en lo que respecta a la educación, aunque en Israel existen escuelas árabes y judías, existen enormes disparidades entre la financiación de ambos sistemas educativos. Según un estudio de 2019 del diario israelí Haaretz, la financiación de las escuelas con alumnos judíos es un 30% superior a la de las escuelas con alumnos de origen palestino. Pero las conexiones entre Sudáfrica e Israel no acaban en las similitudes de los regímenes de apartheid que imponen, ¿verdad? Pues no, hay un episodio menos conocido que quería comentar hoy para terminar. Se trata de la alianza forjada por Israel y la Sudáfrica del Partido Nacional Afrikaner entre 1948 y 1994. A pesar de que los dirigentes del Partido Nacional se definiesen como antisemitas y reconocieran sus simpatías con la Alemania nazi, lo cierto es que colaboraron durante décadas con Israel, que les ayudó, entre otras cosas, con el envío de armamento y asesores militares. De hecho, Israel llegó a ofrecer armamento nuclear al régimen del apartheid. Según documentos secretos hechos públicos por el diario británico The Guardian en 2010, el ministro de Defensa sudafricano, Peter Willem Botha, solicitó misiles nucleares a su homólogo israelí, a Shimon Peres. Como respuesta, Peres le ofreció 3 tipos de armas: convencionales, químicas y nucleares. Finalmente, el acuerdo no llegó a cerrarse por los altos costes que conllevaba, pero los documentos suponen la primera prueba documental de la posesión de armas atómicas por parte del Estado de Israel y de la existencia de un programa de cooperación militar entre ambos países. Y bueno, seguramente si Sudáfrica llegó a ser capaz de fabricar sus propias armas nucleares fue precisamente gracias a la ayuda de Israel. Además, entre ambos gobiernos hubo también mecanismos de cooperación para luchar contra el Congreso Nacional Africano y la Organización para la Liberación de Palestina. Bueno, ¿cómo se explica este matrimonio contra natura entre sionistas y antisemitas? El académico israelí Benjamin Beit Halami dio la clave. Se puede odiar a los judíos y amar a los israelíes porque, de algún modo, los israelíes no son judíos. Los israelíes son colonos y combatientes como los afrikaners. Son duros y resistentes. Saben cómo dominar. Esta explicación sirve para entender la fascinación de la mayoría de movimientos de extrema derecha, muchos de ellos abiertamente antisemitas, con el Estado de Israel. Aunque siguen odiando a los judíos, ven a los israelíes ante todo como colonos blancos, a los que hay que apoyar frente a la amenaza islámica. Cuando Harry Truman decidió reconocer al Estado de Israel inmediatamente después de su proclamación como presidente de los Estados Unidos en el 48, explicó su decisión con absoluta franqueza y cinismo. En toda mi experiencia política nunca he visto que el voto árabe determine los resultados de unas elecciones. Matar, quitarles las tierras y dejar sin derechos políticos y sociales a amplias capas de la población por motivos religiosos o raciales tiene un nombre y se llama apartheid. Gracias, Sara. A ti. Amnesty International is here today to call on the authorities of Israel to put an end to the system of apartheid it is maintaining against all Palestinians living under their effective control. Manu Levin. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, lo citaba ya Sara en su sección. Nota de prensa oficial de las Naciones Unidas, 25 de marzo de 2022. Ha pasado ya un año y medio. La ocupación israelí del territorio palestino supone una situación de apartheid, afirma experto de la ONU. El relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 denunció este viernes que en esos enclaves existe un, cito literal, sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Michael Link resaltó que en Cisjordania hay más de 3 millones de palestinos que, pese a convivir en el mismo espacio geográfico, aunque separado por muros, puestos de control y una amplia presencia militar, viven bajo un régimen opresivo de discriminación institucional y sin una vía hacia un auténtico Estado palestino. Otros 2 millones de palestinos viven en Gaza
descrita habitualmente como una prisión al aire libre, sin acceso adecuado a la electricidad, al agua o a la sanidad, con una economía que se hunde y sin posibilidad de viajar libremente al resto de Palestina o al mundo exterior, apuntó. Link consideró que un régimen político que antepone de forma tan intencionada y clara los derechos políticos, legales y sociales fundamentales de un grupo por encima de otro dentro de la misma zona geográfica en base a su identidad racial, nacional, étnica, se ajusta a la definición internacional del apartheid. Es decir, que aunque el término apartheid en referencia a la situación de los palestinos lleva muchos años siendo empleado por organizaciones de derechos humanos, la ONU también lo ha adoptado oficialmente. Y es lógico porque si uno se atiene a la definición legal internacional de apartheid, como decía esa nota de prensa de la ONU, resulta imposible no identificar esa situación en Palestina. Bueno, la ONU, como vemos, decidió hace tiempo que lo correcto es usar ese término y la prensa se hizo eco en aquel momento. Por ejemplo, el HuffPost. Apartheid, la palabra maldita que la ONU ahora sí se atreve a emplear contra Israel. Por primera vez, un relator especial se atreve a emplear el término que llevan años usando las ONG internacionales. Está por ver, decía el HuffPost, qué consecuencias tiene el giro. Está por ver qué consecuencias tiene el giro, decía el HuffPost hace ya año y medio. Imagino que una vez que la ONU ha adoptado oficialmente el término apartheid, los grandes medios de comunicación lo usarán con normalidad en sus informaciones, ¿verdad? Va a ser que no. Veamos brevemente cómo aparece el término apartheid en los titulares de la prensa. Un primer grupo de informaciones que podemos identificar es el que incluye titulares que atribuyen esa palabra siempre a declaraciones de terceras personas. Por ejemplo, Cadena SER, Carlos Bardem, : Israel es un estado terrorista que aplica el apartheid y el genocidio sobre los palestinos. Otro, Público, Belarra acusa a Israel de llevar décadas sometiendo al apartheid al pueblo palestino. O La Vanguardia, entrevista a Shlomo Ben-Ami. Israel es cada vez más la Sudáfrica del apartheid, siempre entre comillas como frase de un entrevistado. Bueno, ¿y hay medios que hagan suyo ese término en sus titulares sin ponerlo en boca de un entrevistado? Digo que ese debe ser el segundo grupo, ¿no?, al que te referías. Ese es el segundo grupo, exactamente. Eso sí, cuando los medios incluyen, digamos, ellos mismos la palabra apartheid en un titular en referencia a Israel, la ponen siempre entre comillas. Os leo titulares. Murcia Plaza. Amnistía Internacional recoge firmas en Murcia para denunciar el apartheid de Israel en Palestina. France 24. Amnistía Internacional acusa a Israel de ejecutar un apartheid contra los palestinos. TRT, medio turco. Grandes multitudes protestan en Londres contra las políticas de apartheid de Israel. Europa Press. Unas 500 personas protestan ante la sede de la Unión Europea en Barcelona contra el apartheid de Israel. The Objective. Sumar y Podemos, equidistantes ante la guerra, piden el fin del apartheid israelí. Y uno más que os leo que tiene traca. El Periódico. Un ex jefe del Mossad acusa a Israel de ejercer el apartheid en Cisjordania. Es que es tremendo lo del Periódico, esa maravillosa empresa para la que trabajan grandes periodistas caracterizados siempre por un escrupuloso respeto a la verdad y al código deontológico del periodismo, como nuestro amigo Mar Ginedas. Figuras relevantes del propio Estado de Israel, como un ex jefe de Mossad, nada menos, dicen que lo que hace Israel en Cisjordania es un apartheid. Lo dicen ellos mismos y aún así el Periódico lo sigue poniendo entre comillas, como el periodismo que hacen allí. Claro, es que se imaginan un titular que fuera, por ejemplo, cientos de terroristas de Hamás perpetran un ataque contra la población de la democracia israelí que bombardeará a Gaza para defenderse. ¿A que no? ¿A que no se imaginan un medio que pusiera entre comillas, por ejemplo, la palabra terroristas para referirse a Hamás, ¿verdad? Y eso que hay países como Noruega o como Suiza, por ejemplo, que no consideran a Hamás un grupo terrorista. Noruega y Suiza, que ya me dirán ustedes que tienen que ver con el islamismo. Nada. En todo caso, lo que sucede es que son países que tienen una tradición de neutralidad, ¿no? Pero el caso es que, más allá de lo que opine cada uno, deje de opinar, quizá habría más motivos para poner esa palabra terroristas, entre comillas, en referencia a Hamás, teniendo en cuenta que no todo el mundo la acepta, que los motivos que hay para poner, entre comillas, apartheid, cuando la propia ONU ha oficializado el término, ¿no? O democracia, entre comillas, en referencia a Israel también, porque cada vez está más claro que no lo es, ¿verdad? O derecho a defenderse, entre comillas, también, para calificar lo que están haciendo en Gaza, que lo está viendo todo el mundo. Pero ya os digo yo que esos titulares no existen. En cambio, resulta casi imposible encontrar en un titular de la prensa la palabra apartheid sin esas comillas que expresan como mínimo que es un término en discusión y que de alguna manera, a mi modo de verlo, ridiculizan, le restan peso, le restan valor, ¿no?
Pues queda bastante claro. Y dinos, ¿qué más informaciones de periodistas y de medios de comunicación tenemos hoy? Pues quiero que comentemos ahora algo que dijo hace ya unos días en televisión un periodista egipcio, un periodista sí sin comillas, Bassem Youssef, que además está casado con una mujer gazatí. Estuvo en el programa Piers Morgan sin censura, que se emite en Reino Unido, Australia y Estados Unidos, e hizo una intervención desde el humor y la integridad que se ha hecho viral a nivel mundial. Seguro que muchos ya la habéis visto, no la vamos a repetir aquí entera porque además dura más de 20 minutos, pero quiero que escuchemos, eso sí, un fragmento que creo que es muy revelador, por una parte de la propaganda del Estado de Israel, que pone en evidencia, y por otra parte de lo que venimos hablando justamente en el programa, de la situación de apartheid que viven los palestinos. Dale al play, Xavi. The thing is, you know what? I agree with you. And you know what? I'm going to be even ahead of you because I see the question coming. Do you condemn Hamas for the atrocity? Yes, I condemn Hamas. I condemn Hamas. I condemn Hamas is the source of all evil. They're a reason for everything. And you know what? Let's, for a minute, imagine a world without Hamas. Right. What will this word look like? Let's give this word a name. And let's name this word the West Bank. Hamas has absolutely no control in the West Bank. And since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. Since the occupation of the West Bank, 7,000 Palestinians were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. I can go on and on and on and on. It's about the way Hamas behaved on October the 7th was like savages, like a pack of savages. It was the worst atrocity against Jewish people since the Holocaust. There has to be, of course, there has to be a response. They should be eradicated. My question for you is, notwithstanding the history, Bassem, what is the proportionate response? But I don't know. But there's no Hamas in the West Bank, and they're still dying there. So what's your excuse, Piers? Listen, I'm not saying that you're making excuses, but if you are adopting a certain point of view, you have to at least defend it. I'm telling you, there is no Hamas in the West Bank. What is the excuse? Not your excuse. What is the excuse to kill those people? Well, listen, this question of proportionality is one that... No, answer my question. I've been answering your question. You answer mine. It's actually not my job to answer your questions. It's not. Okay, not your it's job. Not. I agree with you. I'm more interested in you, who has family in Gaza, who's an Egyptian in the Middle East, right? I'm more interested in what you have to say. Okay, I'm telling you. I think Hamas is the problem, okay? Right. Now, let's say Hamas is removed. Let's Hamas. I'm agreeing with everything. You want me to condemn Hamas? I will condemn Hamas, Hummus, Hassan, everyone. Guys, let's say, for example, Hamas ceased to exist. Okay? Do you hear me? Yes. Yeah, Hamas ceased to exist today. Now, right now, in Palestine, in West Bank and Gaza, 20% of Palestinians go through Israeli prison system, whether imprisonment, whether interrogation, whether torture. And the rest of them, they live a life of daily loss of land, of homes, of life, and they are suffocated by this. So let me ask you something. If you are a Palestinian living into these conditions for decades, would you sympathize with your oppressor or sympathize with the people who claim they resist them even if they are terrorists? Imaginemos por un momento un mundo sin Hamas y pongámosle un nombre a ese mundo. Sería Cisjordania. Allí Hamas no tiene ningún control e Israel sigue matando palestinos. Efectivamente, lo cual pone en evidencia que el problema de fondo no es Hamas, que en todo caso es un síntoma, ¿no? Es el tipo de resistencia que ha engendrado 75 años de ocupación de Palestina. Y la prueba es que allá donde Hamas no tiene poder, como en Cisjordania, el problema continúa, claro, porque el problema de fondo es la ocupación y el apartheid. Este comunicador egipcio también mencionaba ahí algo que es muy interesante para entender lo que supone el apartheid. Decía que muchísimos palestinos de Cisjordania pasan por el sistema penitenciario israelí. Israel siempre suele argumentar que es una democracia y que no se puede hablar de apartheid porque los palestinos de Cisjordania y de los territorios ocupados no son ciudadanos de Israel. Pero si no son ciudadanos de Israel, entonces, ¿por qué los juzgan tribunales de Israel y los encierran en cárceles de Israel? ¿No será más bien que no son ciudadanos de Israel en todo lo que se refiere a tener los mismos derechos que los israelíes, pero sí para ser reos de Israel o para ser mano de obra barata? Pues eso es precisamente el apartheid. Claro, bueno, por último y más polémico, pero no menos importante, es la pregunta que dejaba ahí en el aire este presentador egipcio cuando decía
Si usted fuera palestino y Israel hubiera asesinado a su familia, no simpatizaría más con la resistencia palestina armada que con sus opresores. Yo creo que decir eso es valiente y que hay que entenderlo. Yo llevo 2 semanas viendo vídeos de niños muertos en Gaza. Por ejemplo, un vídeo de un niño que le pide a su padre un mechón de pelo del cuerpo de su hermano pequeño asesinado por los bombardeos para tener algo con lo que recordarlo, ¿no? ¿Alguien cree que ese niño dentro de unos años no querrá empuñar un fusil para defender a su familia y a su pueblo? Seguramente sí. Y cuando lo haga, la prensa occidental le llamará sin matices terrorista, sin ningún tipo de comillas, y lo condenará, mientras en el mejor de los casos llamará apartheid, con muchas comillas, a la situación de violencia objetiva que le llevó a querer luchar por su dignidad y por su libertad. Gracias, Manu. En primer lugar, la ANC también era llamada organización terrorista y Nelson Mandela también era un terrorista. Y luego se dijo que Yasser Arafat y la OLP también eran terroristas. Señor Heaton Harris, esto no empezó el 7 de octubre. ¿Tienen los palestinos derecho a defenderse? Porque solo se dice que Israel tiene derecho a defenderse. Ina. Vamos. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Imagínate nacer en un país, crecer, vivir, trabajar allí, pero no tener derechos ni para moverte dentro de sus fronteras, ni para poder vivir donde tú quieras, ni mucho menos para decidir tu futuro. Imagínate que existan reservas solo para la gente de tu grupo racial o étnico, de las que puedes salir solo si tienes permiso de las autoridades de otra etnia que se considera superior a la tuya, atravesando unos puestos de control en horarios determinados y a las que obligatoriamente tengas que regresar todos los días. Bueno, bienvenido al Bantustán, el sistema de reservas tribales esparcidas por la Sudáfrica del apartheid y uno de los mayores ejemplos de la segregación racial de la historia reciente. ¿Por qué nos remitimos a las penurias a las que sometieron los gobiernos blancos de Sudáfrica a los negros durante más de 3 décadas? Bueno, porque cuando se habla de sistema de apartheid en Israel no es precisamente una exageración. Vamos a ver muchas similitudes con las políticas de ese Estado en su trato hacia los palestinos. Una de las características que tienen en común y que más saltan a la vista son precisamente los bantustanes. Durante el apartheid, el gobierno de Sudáfrica creó 10 de esos bantustanes que eran como territorios autónomos dentro del país. A los negros se les obligó a mudarse allí, retirándoles la ciudadanía sudafricana, convirtiéndolos en ciudadanos de bantustanes. Se hizo básicamente para que los blancos se convirtieran de jure en la población mayoritaria de Sudáfrica, pese a no serlo. Así es como se veían los bantustanes en el mapa. Están marcados en colores, como unos islotes separados entre sí, no vaya a ser que sus habitantes se organicen. A 4 de esos islotes se les concedió la independencia. Así es como surgieran lo que se denominó luego como repúblicas TBVC, por las letras nominales de cada una. La República de Transkei, la de Bophuthatswana, la República de Venda y la República de Ciskei. Ningún estado del mundo, salvo la Sudáfrica del apartheid, reconoció la soberanía de los estados TBVC, pero como nominalmente eran independientes, pues tenían sus gobiernos, liderados por negros, eso sí, y hasta podían desarrollar actividades prohibidas en el resto de Sudáfrica. Por ejemplo, en Bophuthatswana se encontraba un complejo de casinos, clubs de striptease, etc. Cada una de esas repúblicas tenía todos los atributos de un Estado independiente, su bandera, su himno nacional. Este que suena ahora mismo es de Transkei, por ejemplo. Bueno, ¿y cuántos millones de personas vivían en los bantustanes? Pues a más de 3 millones se les forzó a abandonar sus casas y trasladarse a esos guetos. Entonces, en el momento en el que salían de ahí, como se les había retirado la ciudadanía sudafricana, se convertían en meros transeúntes en los territorios ajenos a su Bantustán. Es decir, en Sudáfrica, que era su propio país, se movían como si fueran extranjeros, básicamente por su raza. Obviamente, las tierras en las que ubicaron esas reservas eran menos fértiles, lo que condenaba a la población a la pobreza. Además, el sistema educativo lo controlaban los blancos. Se instauró un modelo nuevo para preparar a los menores negros a una vida de subordinación frente a blancos. El gobierno de apartheid lo defendía diciendo que de esa manera los negros tenían más independencia y que vivían en sus lugares de origen. Y bueno, durante unos cuantos años, como bien sabemos, esas explicaciones bastaron a la comunidad internacional. En 1994,
tras la victoria de Nelson Mandela en las primeras elecciones democráticas, los bantustanes fueron finalmente desmantelados y al día siguiente la población negra recuperó su ciudadanía y también sus plenos derechos. Después, eso sí, de 24 años de vida como no ciudadanos. Y parecía que los bantustanes se iban a extinguir como fenómeno, pero no. Pero se reinventó ese mismo año en Oriente Medio. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 por el entonces primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y el representante palestino Yasser Arafat, fracasaron y a partir de 1994 el Estado de Israel empezó a avanzar hacia un nuevo apartheid. Un dato curioso es que el cumplimiento de los acuerdos de Oslo se frustró, entre otras razones, por el asesinato de quien los firmó por parte del Estado de Israel, Isaac Rabin. Pero no fueron precisamente los palestinos los responsables de ese asesinato, sino un israelí ultranacionalista, ultraderechista. Es decir, alguien con la misma ideología que los que han acabado gobernando Israel durante los últimos años. Al final, esa muerte acabó beneficiando a sus propios autores, por lo tanto, al menos ideológicamente hablando, ¿no? Eso es, desde 1994 los palestinos se encuentran de facto encarcelados. La franja de Gaza está rodeada por un muro de hormigón de 65 kilómetros de largo y unos 7 metros de alto, con alambrado, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. La valla se vigila desde tierra, mar y aire. Dentro viven más de 2 millones de personas en un territorio de unos 40 kilómetros cuadrados. Esas personas, igual que los negros de Sudáfrica, pueden salir de ahí a través de unos puestos de control con guardia armada y solo si disponen de permisos especiales. Desde hace años, Gaza está sometida a un bloqueo comercial brutal por parte de Israel y también de Egipto. En diferentes etapas no se podía ingresar allí papel, lápices, pelotas, libros, gafas, agujas, neveras, colchones, materiales de construcción. También bloquearon hasta el suministro de alimentos en exceso. En 2006, un asesor del entonces primer ministro Ehud Olmert dijo que la idea era poner a los palestinos a dieta, pero que no mueran de hambre. Los funcionarios de salud calcularon el mínimo de calorías que necesitaban los casi 2 millones de habitantes de Gaza para evitar la desnutrición, y eso se tradujo en una cantidad exacta de alimentos que Israel permitía ingresar diariamente a Gaza. Bueno, puedo seguir. El agua en Gaza no es potable, la mayoría, el 95%. La infraestructura está dañada, la red hídrica no puede ser restaurada cuando no hay acceso a materiales de construcción. Por ese mismo asedio, en los hospitales de Gaza faltan los insumos más básicos, los enfermos graves tienen que buscar asistencia médica en Israel y para ello necesitan el permiso de Israel para abandonar Gaza. Si sales sin permiso, te disparan. Si sales al mar a pescar, te disparan. Los territorios palestinos quedan cada vez más fragmentados por los asentamientos de los colonos. Tenían sus bantustanes, pero se los están ocupando también. Sí, en Cisjordania ya son al menos 700.000 colonos ilegales fuertemente armados a los que el Estado de Israel apoya para que avance la ocupación. Cisjordania, de hecho, también está rodeada de una valla de 700 kilómetros de longitud y los palestinos de esa zona tienen ese mismo régimen de permisos y están igualmente atrapados y asediados que en Gaza, aunque se supone que las condiciones de vida son algo más soportables. En cualquier caso, unos niveles de miseria considerables, por no hablar de otros factores como la humillación cotidiana que suponen los controles y las incomodidades diarias que todo este sistema ocasiona ¿a quiénes? A los palestinos. Desde aquí, obviamente, nunca vamos a justificar las acciones terroristas y contra la población civil, ni por parte de grupos armados, ni por parte de estados. Lo que, sin embargo, cabe preguntarse, como hacía el otro día Norman Finkelstein en un largo y reciente podcast que les recomiendo, es ¿qué salida se le está dando a esta población para evitar que caigan en las manos del radicalismo? ¿Qué salida tiene la población joven, esa población joven que mayoritariamente integraba las tropas que llevaron a cabo el atentado del 7 de octubre, con un nivel de desempleo del 60%? Y como dice Finkelstein, si se responsabiliza, como hace el Estado de Israel, a toda la población palestina de las acciones de Hamás, razón por la cual a todos, incluyendo mujeres, ancianos y niños, se les corta el suministro de agua y de electricidad, ¿hasta qué punto se puede también responsabilizar a toda la población israelí de esta situación, siguiendo esa misma lógica que opera en las ideas, en las acciones llevadas a cabo por el Estado de Israel? Repito, no es una idea mía, ni algo que diga yo, ni siquiera es una idea del propio Finkelstein. Es aplicar las mismas teorías que el propio Estado de Israel aplica para justificar su ataque a Gaza. Algo, como vemos, sumamente peligroso. En
En otra de sus reflexiones, Norman Finkelstein habla de la consideración a nivel internacional de Gaza como el campo de concentración más grande del mundo. Y siendo así, se pregunta si los guardianes del campo de concentración tienen derecho a la autodefensa, a la defensa propia. Su respuesta, que no es la mía, ya se pueden imaginar cuál es. Todo esto lo dice un judío, orgulloso de ser judío, hijo de víctimas del Holocausto y poco sospechoso de ser antisemita, digan lo que digan los ultras que gobiernan en Israel. Gracias, Ina. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Nos acompaña hoy Ana Sánchez de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Ana, muchísimas gracias por atender a La Base. Hola, muchas gracias. Ana, quería preguntarte en primer lugar qué iniciativas estáis preparando para los próximos días en solidaridad con Palestina. Ahora mismo, aparte de las múltiples movilizaciones que estamos viendo en todo el territorio, hemos visto movilizaciones muy masivas, como por ejemplo la de Barcelona. Este próximo domingo hay otra convocatoria a las 12 en Madrid. Nuestra prioridad principal, y es haciéndonos eco de lo que nos está pidiendo la sociedad civil palestina, es un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y un embargo militar. Necesitamos que se deje de comerciar armas con los señores de la guerra, porque al final esta situación que estamos viendo ahora en Gaza, esta situación de apartheid que lleva sufriendo el pueblo palestino durante décadas, se mantiene porque no solamente se permite que se mantenga, sino que se le ayuda a que se mantenga. Y el embargo militar, el poner fin a ese comercio de armas, no solamente la venta, pero también la compra, es una parte central y fundamental para poder acabar con esta injusticia. ¿Qué tal, Ana? Encantada de saludarte. Es más, hemos estado hablando durante el programa, como es también más conocida la situación de apartheid a la que está sometida el pueblo palestino en los territorios ocupados, pero no es tan conocida la situación en la que están los árabes con ciudadanía israelí, la situación de discriminación y segregación que también sufren. ¿Puedes contarnos algo sobre esto? Sí, a día de hoy, dentro de la Palestina histórica del 48, de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, hay decenas de leyes que discriminan de manera directa a la población palestina que vive ahí, sumado además a las múltiples discriminaciones y humillaciones que viven en su día a día. Pero, por ejemplo, vemos discriminación a la hora de, que comentabais antes, un tema relacionado con las escuelas. En las escuelas en las que hay población palestina, por ejemplo, se les niega el derecho a conmemorar la Nakba. Como sabéis, la Nakba en árabe significa el desastre y es cuando el pueblo palestino conmemora el gran desastre que supuso la creación del Estado de Israel y la expulsión masiva de millones de personas. Este día, el día de la Nakba, el 15 de mayo, es un día de fiesta en Israel, de celebración, en el que sacan las banderas y que hay pues un gran despliegue y un ambiente festivo, cuando para gran parte de la población, el 20% de la población palestina que vive a día de hoy en Israel, es un día de luto, de conmemoración, de pensar en todas aquellas personas queridas que siguen viviendo en el exilio y que no pueden entrar. Explicar en una escuela pública israelí a día de hoy qué es la Nakba y qué pasó y qué supone para la población palestina está prohibido. Silenciar la historia nos puede sonar también muy de cerca aquí a todas nosotras, pero creo que no forma parte de una cultura democrática como se pretende vender de puertas hacia afuera. También otra de las leyes que más impacto tienen y que más discriminan a la población palestina es todo lo que tiene que ver con el derecho al retorno. Como explicabais antes, para Israel el concepto de el valor de ser judío es inherente a la construcción del Estado y es un valor fundamental a proteger. Entonces hay personas que por esta definición, esta característica de ser personas judías, tienen derecho y acceso, por ejemplo, a ser ciudadanos y ciudadanas de Israel. Personas palestinas que hayan nacido en Haifa o en otras ciudades palestinas que a día
día de hoy forman parte del territorio de Israel, no pueden entrar, no pueden volver a sus hogares, no pueden ver a sus familias, simplemente porque son palestinas. Y así podría seguir con otro montón de leyes que les afectan en todos los aspectos de su vida, en maneras de acceder al trabajo y a la función pública, en reunificación familiar, en qué puedes o no puedes estudiar. Es decir, tenemos un sistema, una arquitectura de la opresión, una discriminación institucionalizada que tiene una intencionalidad clara, que es oprimir a un pueblo. Y este aspecto de la intencionalidad es fundamental cuando queremos determinar y queremos hablar del crimen de apartheid, que es un crimen contra la humanidad que debería ser juzgado, como habéis dicho antes. Cuando organizaciones de derechos humanos hablan de apartheid, los medios de comunicación que se hacen eco y que se atreven a mencionar esta palabra lo hacen siempre entrecomillado, lo hacen siempre como, bueno, esto es algo que algunas organizaciones dicen, pero es que es aún más lamentable y vergonzoso cuando ningún gobierno de la comunidad internacional se atreve no solo a denunciar y verbalizar que lo que estamos viendo a día de hoy en Palestina es un crimen de apartheid, sino que no se atreven a denunciar lo que es un crimen contra la humanidad, que es una obligación legal. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablabas ahora de cómo, justamente, lo último que has dicho, ¿no? Que muchos gobiernos de la comunidad internacional, o todos, se resisten a llamar a las cosas por su nombre en el caso del régimen de apartheid contra la población palestina en Israel. Te hago la misma pregunta con respecto a los medios de comunicación. ¿Por qué crees que la mayoría de los medios de comunicación en esta parte del mundo se resisten tanto a normalizar el uso del término apartheid para definir lo que hace Israel con los palestinos, incluso después de que la propia ONU, como pasó en 2022, haya hecho suyo ese término? Yo creo que los medios de comunicación siguen apuntalando esta retórica de los dos estados, de que es necesario que encontremos una paz negociada entre dos estados, como si fueran a dos bandos que podemos equiparar cuando claramente tenemos un opresor y un oprimido. Los medios de comunicación lo que hacen es seguir como entrando en este discurso, seguir repitiendo, y por eso muchas veces cuando hablan de una situación dramática como la que estamos viendo a día de hoy en Gaza, enseguida buscan un poco como una compensación por el lado israelí. Cuando hablamos de un muerto palestino, tenemos que hablar de un muerto israelí. Tenemos que buscar siempre esta retórica de los dos bandos. Y creo que a los medios de comunicación les asusta, o no sé si es una cuestión de valentía, de cobardía. Yo creo que no es una cuestión de desinformación a día de hoy, porque los informes están ahí, los hechos son muy llamativos, no se pueden ignorar. Entonces me decanto a pensar que es una cuestión de cobardía. No quieren decir que esto es un crimen de apartheid porque tendrán miedo de que otras estructuras de poder quizá les silencien. Buenas tardes, Ana, gracias por estar aquí. Hemos estado hablando estos días, lógicamente, mucho de Gaza, pero siento que la situación en Cisjordania se queda como un poco eclipsada, ¿no? No se habla tanto. ¿Nos podrías actualizar un poco qué está pasando allí? En Cisjordania la situación está siendo también dramática. En el último año hemos visto cómo los colonos campaban a sus anchas por Cisjordania con la protección absoluta del ejército, atacando de manera violenta a la población palestina, asesinando a muchos de ellos sin que no pasara nada. Ahora la mayoría del ejército está en Gaza. Y el ejército en Cisjordania ahora mismo son los colonos, es decir, una población supuestamente civil, armada, sin ningún tipo de control y que lo único que busca es venganza. Hace unos días hablaba con un muy buen amigo palestino que vive en Bilaín, un pequeño pueblo que está al lado de Ramallah, y me contaba que uno de los principales problemas que estaban teniendo era a la hora de hacer desplazamientos, que tenían que ir con mucha cautela porque los colonos estaban secuestrando y torturando a personas palestinas. Y ante esta situación, impunidad total, silencio total, o incluso en el caso concreto que me contaba de una persona conocida, le secuestraron, le torturaron y lo que hicieron fue decir que realmente era necesario ese secuestro porque probablemente iba a cometer un atentado terrorista.
Ana Sánchez, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final con un tema de Alpha Blondy, Apartheid is Nazis. Hasta la semana que viene.